Bueno, Alejandro, muy buenos días, bienvenido como siempre todos los miércoles. Hoy tenemos un espacio muy importante hasta las 10 de la mañana, gracias a Dios. Bueno, pero lo primero que quería yo pedirte es, ¿qué opinión te merece Raúl Chanamé Orbe? Mira, ha sido elegido por los abogados de a pie, él no ha sido elegido por los grandes estudios, porque los grandes estudios tienen pues su candidato que era Walter Gutiérrez, y que ya pues le han sacado provecho, querían sacarle más, y por eso que incluso han pagado una campaña pues millonaria, tanto en Radio Franela como en Radio Exitosa, ¿no? Entonces, pero Raúl Chanamé, incluso lo invitaron a un canal, a una entrevista, y cuando ya va, minutos antes de la entrevista, estaba el otro candidato. Disculpe, pero está el otro candidato, ya espero. Luego le dice, señor, usted sabe que esto es comercial, ¿no? ¿Cómo? Esto se paga, pues. Ah, no, yo me tengo que ir. Pero salió elegido Raúl Chanamé Orbe, sí, por los abogados de aquí. Eso demuestra, pues, que Al micrófono, mi querido Alejandro. Eso demuestra que ya los abogados están tomando conciencia de su realidad. Por cuanto, si bien es cierto de que representan a todos los abogados, también están fiscalizados por los propios abogados. Entonces, recuerda lo que sucedió conmigo, pues, cuando en el año 2000 estaba Belaunde y otros... Martín Belaunde. Martín Belaunde. Belaunde de Moreno, decano, claro, estaba de decano. Ahora, Heriberto Benítez como miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Reta Minaya. Entonces yo recurrí a ellos para que me protegieran, porque yo estaba siendo indebidamente juzgado por el espíritu del reglamento del Congreso, y también que son abogados, y por abogados de renombre, que hoy día pues son ídolos de barro, por cuanto no han hecho lo que debieron haber ejercido y hecho. Y por lo que juran, porque juran por defender la justicia. Así es, no solamente la justicia, la Constitución y los principios y de los derechos humanos. Claro, claro, por eso juran. Entonces, el 10 estamos invitados a la juramentación de Raúl Chanamé Orbe. Y ojalá que cumpla su promesa de defender al gremio, porque por más que su conducta sea reprensible, debe defenderlo, porque para eso cotiza, independientemente a las sanciones que puede estar sujeto el abogado. Claro, hay una cosa, defender no es tapar lo ilícito que comete una persona. De ninguna manera. Eso no es, eso es otra cosa, eso no es defensa, eso es complicidad. Así es. ¿No? Defender es, si ha cometido algo, bueno, pues buscar lo mejor dentro de ese contexto, ¿no es cierto? Como hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos el abogado te defiende, pero viejo, busca lo mejor, si eres, lo primero, que te sincerices con él, si has cometido o no el delito, buscar la confesión sincera para minorar la pena, todo eso. Acá no, acá miente, aquí, y eso... No solamente miente, sino que los propios funcionarios hacen lo que le da la gana. Claro, pero acá, como digo que... Y no pasa nada. Mira, desde 2001, por eso que vengo a la radio, porque creo que debemos entender por qué estamos y se hace en camino al vida. caminar, ¿no? Se está haciendo camino al caminar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde 2001, por ejemplo, en la Corte Suprema, la última instancia jurisdiccional que tiene el Perú. Para poder suprema, es lo máximo. Entonces, ¿cómo es posible que sigan manteniéndose vocales provisionales, hoy llamados jueces supremos, sin haber cambiado la Constitución ni la Ley Orgánica del Poder Judicial, que son normas de mayor rango? Independientemente de esto, ¿cómo es posible que se sigan los provisionales? No hablamos del titular, pero sí son cómplices de lo que está sucediendo en la entidad del Estado en la que se debe respetar el derecho. Y no olvidemos otra cosa, que justamente la provisionalidad de los jueces... Lo dijo también Samaney, que era sistema de corrupción. Y le permitió a Fujimori hacer lo que le dio la gana con el Poder Judicial, ¿no? Con la provisionalidad que había. Yo no diría eso, yo diría más bien que Fujimori buscó la forma de combatir todo un sistema corrupto, que si bien es cierto, si en el camino se hizo cosas a quienes se defendió y a quienes se castigó. Acuérdate que eran personas intocables en otros gobiernos. Claro. Y entonces si tú ves la historia te va a decir aparte que si bien es cierto, tuvo un camino y un trazado que se hizo, pero lo hizo para el bien del país. Yo no lo estoy defendiendo.
por cuanto... Claro, pero mantener la provisionalidad en cualquier gobierno, mantener provisionales es corrupción. Así es. Y en Fujimori no ha sido pues la divina panacea, ha sido corrupción también. Pero él lo hizo en aquí la cosa con huesito también, ¿no? No, es con todo. Claro. Es con todo. La corrupción es la provisionalidad. Acuérdate que no existía sala plena. Es sinónimo de corrupción. No existía sala plena porque estaba en reforma el Poder Judicial. Sí, pero había ¿cómo se llama? La comisión ejecutiva, presidida por... Sí, es la que manejaba todo el sistema judicial en el Perú. Claro. Y eso es lo que está sucediendo en la fecha. No existe, por ejemplo, las salas plenas, ni existe resolución de la sala plena desde el 2001 a la fecha en que mantenga los provisionales en la Corte Suprema. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué pasaría si todo el pueblo peruano afectado por resoluciones judiciales comienzan a pedir la nulidad por haber intervenido usurpadores de la función jurisdiccional? No lo declara por si acaso el Código Penal, el Código Civil, los códigos procesales, lo declara nulo la propia Constitución. La Constitución, la ley madre. Entonces, si la propia Constitución lo declara nulo, ¿por qué se le da vigencia? Entonces, por eso yo te decía, no ha existido ningún juez en mi país de los reclamos que yo he formulado, tan es así que me vi obligado a iniciar 16 habeas corpus. No es una garantía en la cual todo ciudadano puede reclamar, pero lo incorporan en un proceso que no tenía que hacer absolutamente nada, en el caso de Trifón Guillén, que interviene siendo fiscal adjunto supremo civil en un asunto penal. Y hoy en día lo ponderan, inclusive se va con el sueldo de fiscal supremo cuando no le corresponde. Eso, bueno, en algún y el Estado no hace nada. Pero es que aquí vamos al Congreso, pues porque eso va a prescribir. Alejandro, eso va a prescribir. Mientras no aboguemos y luchemos por la imprescriptibilidad. El decano tendrá pues una función controladora, fiscalizadora de los propios abogados. Claro, pero los propios abogados también, ¿cuántos son ustedes? Bueno, aquí en Lima, 55.000. Ahora inclusive yo te estaba hablando pues de Delia Reboredo, Fernando Vidal, quienes admiten pues la retroactividad de la ley, cuando la ley es... Bueno, pero ya sabemos Vidal Ramírez pues de quién ha sido abogado, Delia Reboredo Marzano de Moore, ya sabemos... Y lo digo porque tengo las pruebas. Claro. En un caso que yo decía, oye, ¿por qué me aplican la 27770 cuando me corresponde esa ley no existía, salió después? Claro. Pero así me volvieron preso por el reglamento del Congreso. Pero todo y eso... son responsables, y Alejandro, correcto, doctor Alejandro Rodríguez Medrano. Pero todo eso se acaba... Ojalá, pues que por eso hay que emplazarlo, y yo le escuchaba en la radio, y ojalá cumpla su promesa. Claro. Tú dices que el corto es tiempo, perfecto, el corto es tiempo. El tiempo es corto, pero en realidad lo que sucede aquí es que tenemos que buscarle la fórmula. Y la fórmula es, el doctor Rodríguez Medrano, insisto, en que no debe de ninguna manera prescribir el delito de un funcionario. Porque ¿qué sucede? Todos estos jueces provisionales, fiscales, todo va a pasar, el mismo César San Martín, todo va a pasar, ¿no? Y después ya pasaron por los 5 años, el máximo... No, hay magistrados provisionales que tienen más de 15 años. Por eso pues, pero si esto... Y no son sometidos a ratificación. En cambio, pero si se instituye la imprescriptibilidad de los delitos, estos señores un poco más hasta en la tumba los vamos a poder juzgar. Entonces ya no van a poder, Ahora, ¿por qué se basan? Porque dicen, bueno, pasan unos años y ya prescribió, Entonces, por eso la Constitución pues del 79 a los funcionarios públicos los tenía inmersos a 10 años, y en esta Constitución a 5 años. A 5 años. Esta Constitución de Fujimori, que bueno, dicen que se aprobó por un referéndum. Pero el referéndum le faltaba pues lo otro, las dos legislaturas. Claro. Que si hubiera hecho con las dos legislaturas, lamentablemente ya cumplía con todos los requisitos. Pero es una Constitución que no tiene firma, porque no te olvides que le retiraron la firma. Y el gran responsable de estos son los congresistas. Por eso digo, pues, el Congreso es la madre. Lo que tenemos, Alejandro Rodríguez Medrano, es insistir en esto. Tú desde tu óptica jurídica, de tu experiencia... Y el Ministerio Público, defensor de la legalidad, olvídate. Pues. Por eso, pues, pero tú desde tu sitial como hombre de ley, como jurista, como catedrático, como
como vocal supremo, como presidente de corte, todo. Es decir, tú tienes todo el conocimiento, el bagaje para fundamentar y exigir, ¿no? Y además como abogado y como miembro del Colegio de Abogados, y nosotros desde esta trinchera, que es de todos los peruanos, para que los delitos cometidos por funcionarios públicos no prescriban, y entonces ahí la cosa va a comenzar a cambiar, porque de repente mañana pasado viene otro presidente y entonces me van a jalar. Pero si a los 5 años ya prescribe, no, pues ya... No tienen la inmunidad parlamentaria, que es diferente. ¿Cómo? Tienen la inmunidad en 5 años, pero pueden ser investigados porque los delitos del Código Penal establecen las prescripciones. Claro, pero hay... Ahora, fíjate, pues mira, pues, estamos hablando del sistema de corrupción. ¿Cómo es posible que en octubre del 2011 el presidente Hugo Sibina Hurtado, Pereira Rivarola y de Bracamonte, con 3 firmas, den validez a una resolución con un voto singular de la doctora Minaya? De Greta Minaya. Cuando el pleno del Congreso lo integran 5. O sea, están 8, le falta un dedo. El pleno del jurado. ¿No? El pleno del Jurado Nacional de Elección, bien claro lo dice el artículo 5. Estas 2 resoluciones. Ahora, ¿qué hace el Estado? No, pero todo eso le hemos preguntado sí. a Chanamé y te da la razón absolutamente, que no, ahí no hay pleno y ahí no puede haber resolución, porque bien claro dice la Constitución que el Jurado Nacional de Elecciones lo preside el representante de la Corte Suprema. Sí, pero y no puede firmar entonces como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Elecciones. Otro miembro que no le pertenece al Poder Judicial. No es de la Corte Suprema. Pero fíjate, mira la majadería que pone. Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, bajo la presidencia del doctor José Luis Velarde Urdanibia, con ausencia del presidente titular, en uso de sus atribuciones, resuelve. Y esto ya, lo que haya resuelto es... Pero vamos a la firma. Claro, lo que dice es, por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, bajo la presidencia... Esto pues no necesita el menor análisis, ¿no? No solamente... Artículo 179 de la Constitución. Entonces, estas cosas, en el fondo, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Permitiendo también la corrupción. Bueno, pero es que tengamos en cuenta pues que lamentablemente Ollanta primero no es abogado, no es... Sí, pero tiene sus asesores, pues claro, la radio también lo dijo. Pero el presidente del Congreso sí. El presidente del Congreso sí, abogados, y los abogados, la mayoría de los... Entonces, esto no se puede permitir, esto no. Por lo tanto, el Pleno del Cielo, presidido por Satanás, decreta tal cosa. Inconcebible, pero cierto. Sí, aquí es está una realidad. Y esto es delictual porque está usurpando funciones públicas y automáticamente entre funciones del artículo 45 y 46, que es lo que también debe hacerse en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. Claro, pero esto es lo más saltante, como digo, ¿no? El Pleno del infierno, presidido por Satanás, decide lo que se hace en el cielo. Porque esto no puede ser, esto es inconcebible. O sea, violando... Es aberrante, la Constitución. Por lo tanto, dice, y esto está en el diario El Peruano el 15 de diciembre del 2011. ¿Y el 8 también? Y el 8. Pero aquí dice, ¿no? Por lo tanto, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, bajo la presidencia del doctor José Luis Velarde Urdanibia, por ausencia del presidente titular en uso... Oiga, por ausencia del titular... Cuando se ausentó Pedro Ortiz Portilla, ¿no? Le nombraron a Eladio González Ríos suplente. Y la Constitución en su artículo 179 dice lo mismo. Que te vaya bien, hijo mío. Anda por la vereda de enfrente para que no te dé el sol. Llama siempre a tu casa, avísale, Cecilia, ya estoy saliendo. Entonces, ¿para qué? Para que no encuentres la comida fría y la mujer caliente. Voy a ganar. Entonces dale más tiempo le das más tiempo a González. Entonces avísale que todavía tiene una hora más. Bueno, el artículo 179 de la Constitución resultará de repente majadero, pero vamos a nuestros oyentes recordarles el artículo 179 que dice: y la Constitución no es optativa, no, es mandataria, así no se puede dejar de cumplir. El gran estatuto del Perú. Así es la estructura, es como los fierros, ese fierro corrugado que tienen los edificios, esa es la Constitución.
La Constitución es la estructura jurídica, legal, estatutaria del país. Esa es la que nos rige. Esas columnas que se ponen en los edificios, esa es la Constitución para la vida de todos los ciudadanos. Artículo 179. Composición del Jurado Nacional de Elecciones. La máxima autoridad del Jurado Nacional de Elecciones es un pleno compuesto por 5 miembros. No acepta 4 entonces. Uno elegido por votación secreta por la Corte Suprema entre sus magistrados jubilados o en actividad. No habla de provisionales, habla de magistrados titulares en actividad o jubilados, ¿no? En este caso se concede licencia, dice, cuando es, por ejemplo, el caso de hoy Enrique Mendoza, que es vocal supremo, Hugo Sibina, sí, es vocal en actividad. El Poder Judicial le concede pues licencia. Por eso que han creado pues la modificatoria del artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sí, para que vaya uno ya titular representante. Claro, pero dice, el representante de la Corte Suprema preside el Jurado Nacional de Elecciones. Ya, ese es mandato de la Carta Magna. Categórico, ¿no? No. ¿Qué hacen los congresistas? Sí, pues. ¿Qué hacen los congresistas? Si los congresistas... Oye, pero tú le vas a pedir a un congresista, como el hijo de César Acuña, de Trujillo, o como la roba cable, o el otro, el come oro, o el otro que declara pues que él no se mete con la religión, no sabe quién es el brujo de los Andes. Le vas a pedir que sepan de la Constitución, que a las justas nosotros, porque somos buenos, tú porque eres jurista tienes que saberlo. Pero tú no eres abogado, pero tienes interpretación jurídica. Por supuesto, pero como digo, pues tú le vas a pedir a esos congresistas, por favor. Y entonces por eso es que se dan leyes, como se dio pues en la modificatoria del artículo 625 del Código Procesal Civil, que favorece a los bancos. Y que ningún embargo de los bancos metido en los registros públicos prescribe, caduca, ya no hay. Eso se ha hecho per se, sécula seculorum, o sea, sí, un banco mete su embargo y olvídate, ya no, antes a los 5 años... No puede haber preferencias. Sí, pues, tiene que ser igualdad. Así es. Y dentro de la igualdad es para todos. Y si no es para todos, es nulo. Pero es que esta ley la sacaron pues con la señora Cecilia Taís, con el viejito Requena de Piura, gente que no es técnica, no son abogados. Y entonces, y los que son abogados se van de permiso, lo sacan con 52 votos, con 51, se enferman, viajan, entonces, ¿para qué? Para que pueda salir esa ley que favorece a los bancos. Este artículo 179, por ejemplo, no está considerado en la Constitución del 79, por si acaso. Bien, vamos a la publicidad y luego volvemos a tomar, mi querido Elías Portugués, pero sinceramente esto es de reírte. Este es un absurdo, una aberración, este es ir contra la Constitución. Y entonces, que por eso que no estamos en Estado de Derecho. ¿Ah? Esto no es Estado de Derecho. Desde luego. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es un Estado de Derecho? Donde prima la ley, la Constitución. El respeto a la ley. Así es. Vamos a la publicidad y volvemos. La hora, ingeniero, usted que está tan cerca y que de todas maneras tiene el reloj a la mano. 9:05 de la mañana. Está bien, pues.